No hay nada más firme y más estable para los hijos de Dios que una buena relación con Dios y seguir de una manera apropiada las instrucciones que Dios da en su palabra. Hablamos de construir seguridad en un mundo inseguro y hablar de esta forma parece que fuera una contradicción, especialmente por las circunstancias de inseguridad en las que vivimos y todo aquello que en el mundo es una amenaza solamente a la fe, a la seguridad de los hijos de Dios y para el resto de la población. Buscar seguridad es un llamado universal. Cada ser humano tiene este sentimiento, este sentir de buscar estar seguro y a la vez sentirse seguro. Y ya sea que seamos conscientes o inconscientes, todos, absolutamente todos buscamos sentirnos seguros. Nuestra vida se desarrolla, se enfoca a través del tiempo en buscar satisfacción a este sentimiento. Todos anhelamos la seguridad. Y como vivimos en un tiempo que hemos llamado una era de estrés, donde el afán y la ansiedad, que son los términos bíblicos, describen esa sensación y ese deseo que mueve al hombre a tratar de resolver su vida de una forma que le convenga a él de acuerdo a sus propios intereses, y a veces eso hace que se traicionen principios y valores morales y éticos. El estrés, sin lugar a dudas, es una experiencia que todos vivimos, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, y es la respuesta emocional que experimentamos frente a las situaciones que nos causan tensión, momentos difíciles que vivimos, en donde sea que laboremos, que vivamos, todos experimentamos en este tiempo esta clase de sensación. Pero no todo estrés es malo. El estrés es malo cuando se vuelve una parte constante de nuestra vida. Cuando vivimos entonces bajo presión y bajo sentimientos de alcanzar, de lograr, de vivir de una forma que tal vez no es lo que Dios exactamente quiere para nosotros. Nos afecta porque cualquier emoción, cualquier situación que se despierte en nuestra vida nos va a causar esta ansiedad, este estrés. Para resolver el estrés vamos a empezar eh, reconociendo las causas y señalando algunos aspectos que nos dan una idea de cómo vamos a resolver cómo podemos resolver con la ayuda de Dios este problema. Este afán y esta ansiedad se generan porque nosotros buscamos resolver problemas que tal vez solo le corresponden a Dios o que no está en nuestra mano poder resolverlos. Hacemos un gran esfuerzo por tener más allá de lo que Dios nos puede dar a nosotros. Y una idea muy importante para entender el estrés es que somos nosotros los que tratamos de construir nuestra propia seguridad y estabilidad con base a nuestras fuerzas y haciendo a un lado a Dios. Cuando Dios no está presente, entonces el esfuerzo que hacemos, por supuesto que es mucho mayor y que a la vez es más desgastante, con menos frutos, menos resultados. Debemos recordar que vivir bajo esta tensión va a causar que todos los aspectos de nuestra vida se vean afectados por esto. Todas las formas de relacionarnos, ya sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, con las amistades, vamos a estar bajo una constante presión todo el tiempo. Y no digamos cuando las personas crecen y empiezan relaciones sentimentales para buscar una compañera, buscar una pareja y poder construir un hogar, entonces surgen nuevamente otro tipo de presiones que nos van a mantener básicamente en un estado de trabajo, lucha, esfuerzo por lograr que tengamos todo lo necesario, pero a la vez también vivimos bajo un esquema social de ansiedad, de preocupación por cosas materiales.
Así que esto abarca todos los aspectos de nuestra vida. Tener planes y realizar proyectos, tener ideas de lo que quisiéramos hacer con nuestra vida, de ninguna manera es malo, porque Dios nos ha dotado a todos los seres humanos de habilidades, capacidades que, puestas al servicio de Dios, van a lograr que nuestra vida se transforme en una bendición personal, familiar y para muchas otras personas. El éxito de una vida depende en realidad y estará garantizado en la medida en que mantenga una buena relación con el Señor y que siga su voluntad. El error del ser humano es cuando tratamos de construir nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios, haciéndolo a un lado, sin tenerlo a Él presente en nuestra vida. Lo que vamos a lograr va a ser una vida con muchas dificultades, con muchos problemas, muchos sinsabores que nos los pudimos haber evitado siguiendo las instrucciones del Señor. El mejor ejemplo de esto que estamos diciendo es si estudiáramos la vida del pueblo de Israel. Los mejores momentos en la historia de Israel fueron cuando caminaron con Dios. Las grandes victorias las tuvieron cuando ellos obedecieron a Dios, siguieron las instrucciones de Dios y fueron vencedores en toda batalla, en todo problema. Tuvieron abundancia, paz y mucha seguridad. Y los peores momentos de la historia de Israel, las páginas más tristes, fue cuando ellos se apartaron de Dios y le dieron la espalda a Dios. Olvidaron los mandamientos, siguieron a otros dioses y entonces ese fue el inicio de su fracaso y de su derrota moral, espiritual, que luego alcanzó todas las otras esferas de la vida del pueblo de Dios. Por eso toda solución, esta es una gran verdad, toda solución a cualquier problema, no importa el nombre del problema, empieza cuando restauramos nuestra relación con Dios. La verdadera solución de todos los problemas empieza cuando el ser humano comienza una relación con Dios o cuando restauramos nuestra relación con Dios, cuando le empezamos a dar a Dios el primer lugar de nuestra vida. Tenemos una cita de estos momentos tristes en la vida de Israel, cuando el rey Acab y su esposa Jezabel habían impuesto una adoración a Baal, donde habían matado a los sacerdotes de Dios, habían perseguido a los profetas, y en ese momento apareció Elías con un mensaje de parte de Dios. Y nos dice el capítulo 18, primer libro de Reyes, el verso 21, que se acercó Elías a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Vemos al pueblo de Dios cautivado entre dos pensamientos: Baal o el verdadero Dios Jehová. Ellos habían tenido en su historia la experiencia de Dios. Le habían dado la espalda, empezaron adorando a Baal hasta que la institución del gobierno impuso el culto a Baal y comenzó la persecución contra todos los que eran temerosos de Dios. Y él dijo estas palabras: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice, lamentable, tristemente, no respondió palabra. No hubo en el pueblo una voz siquiera, una sola persona, 10 hombres que dijeran: sabemos que Jehová es Dios. El pueblo cayó. Ante aquellas palabras: si Jehová es Dios, hay que seguirlo. Y si Baal, si ustedes consideran que Baal es Dios, síganlo. Pero pues el pueblo no respondió porque tenía la vergüenza y tenía la inseguridad de aquel momento, el haber dado la espalda a Dios y no tener ahora la presencia, la bendición y el favor de Dios. Hay otra cita que nos da esta misma idea, pero esta vez es a través del profeta Jeremías, en el capítulo 2 y el versículo 11, 12 y 13 vamos a leer. Especialmente señalemos el versículo 13, que debe ser objeto de nuestro estudio y de nuestra reflexión. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová.
Atención al versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El profeta señala dos males que hizo Israel: dejar al Señor, dejar a la fuente de agua viva y construir con su esfuerzo cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males que no solamente el pueblo de Israel ha hecho, sino que cada uno de nosotros en algún momento ha hecho esto: dar la espalda a Dios y tratar de construir algo con nuestro propio esfuerzo, en este caso una cisterna para tener agua, pero una cisterna rota, que no puede contener y no puede detener. Y así pasa cuando nosotros tratamos de construir algo con nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, nuestras capacidades, haciendo a un lado a Dios, que todos esos esfuerzos vemos que se pierden, son en vano y no logran lo que nosotros pensamos que podríamos lograr. Por eso es que restaurar una buena relación con el Señor es el fundamento para construir una vida con seguridad y que nos hagamos constructores de seguridad en donde estemos. En este punto vamos a señalar varias ideas. La primera idea que nos debe quedar muy claro a nosotros es que una relación correcta con Dios es el principio de todo lo bueno en nuestra vida. Todo lo bueno en nuestra vida empieza en el momento que conectamos con Dios, en el momento que ponemos nuestra vida en sus manos y le damos a Él el primer lugar en nuestra vida. Es cuando realmente empezaremos a vivir una vida abundante, como dice el Señor, y empezaremos a vivir una vida que ande, que camine, que se desarrolle en la voluntad del Señor. Otra idea importante para señalar es que los mandatos no tienen en sí la fuerza y el poder para cambiarnos, porque si no estamos conectados con Él, la palabra entonces es anulada por nuestra indiferencia, rebelión o pecado. Los mandatos de Dios son palabras poderosas, son eficaces para aquellos que tienen fe y tienen un corazón dispuesto para Dios. Número 3, debemos estar seguros de hacer conexión con Dios. Hay un ejemplo de esto cuando tratamos de conectar nuestros celulares y buscamos una toma de corriente, y puede ser que a veces no se hace adecuadamente o en esa sección ahí no hay un paso de electricidad. Entonces, aunque el teléfono aparentemente está conectado, no está recibiendo la carga. Así es la vida de muchas personas. Aparentemente parece que están conectados, pero realmente en el corazón no hay una carga de la presencia, del poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice: no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por el vestido, no os afanéis por el día de mañana. Y sin embargo, estas escrituras a muchas personas no les funcionan. He llevado a varias personas a estas lecturas y el resultado final, dicen, es: pero sigo teniendo esta ansiedad, sigo siendo una persona ansiosa. Yo sé que la Biblia dice eso, yo sé que no debo estar afanado, pero sigo afanado, porque no es seguir esta instrucción. Si una persona está desconectada de Dios, separada de Dios, no puede hacer contacto con estas palabras y con estas promesas. El pueblo de Nazaret fue incrédulo cuando Jesús llegó a visitarles. La escritura es muy clara, dice que no hizo milagros en ese lugar por la incredulidad, y estaba sorprendido de la incredulidad de esas personas. A veces también no queremos ver, no queremos aceptar que estamos estresados y hasta lo negamos. Cuando alguien nos hace un comentario, nosotros afirmamos que estamos muy bien, que nos sentimos muy bien, a pesar de tener un cuadro, un diagnóstico que sea muy negativo. Debemos en este punto considerar que nos acercamos a Dios para conocerlo. El conocimiento de Dios es el propósito de nuestra vida. Queremos tener una vida con bendiciones, una vida con los favores de Dios, pero no queremos conocerlo. Eso suena a una absoluta contradicción. Si queremos
tener las bendiciones de Dios y ese no es el motivo para acercarnos a Dios, estamos muy mal, estamos alejados, seguimos desconectados de Dios. Nos acercamos para conocer a Dios, para recibir a Dios por lo que Él es, no por lo que da. Nos acercamos para conocerlo, para amarlo. Y en este punto es donde empezamos, porque el Espíritu nos ayuda a entender su amor, a entender su voluntad, sus propósitos, su misericordia, la gracia que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces empezamos a tener un entendimiento de la vida, pero desde un punto de vista espiritual. Si no conocemos a Dios, cualquier otro conocimiento, como dijo Salomón, solamente es una vanidad. Porque Dios es una persona, no se trata de conocerla de una manera intelectual, sino de tener una relación de conexión de espíritu a espíritu. También debemos considerar a Jesús en su sacrificio, en su muerte y resurrección, como la prueba máxima del amor de Dios. Muchas personas se equivocan cuando consideran que Dios los ama porque contestó una oración, o que Dios no los ama porque no hizo lo que ellos estaban pidiendo. Entonces parece que nuestra percepción del amor de Dios depende de si responde nuestra oración, si contesta lo que nosotros estamos solicitando, entonces decimos, entonces compruebo que Dios me ama. Ese no es el punto y es una manera de ver equivocado todo el sacrificio de Jesús. Dios muestra su amor, como dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Muestra su amor a pesar de que nosotros éramos pecadores, porque entonces, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos debe hacer entender que el amor de Dios va más allá de contestar una oración o no contestarla, porque si conocemos a Dios nos daremos cuenta también que es soberano y que su voluntad prevalece y domina en el reino de los hombres. Él hará lo que Él quiera de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus designios divinos y eternos que solamente Él ha trazado en su propia voluntad. Él no nos consulta. Él traza destino para cada uno de nosotros y a nosotros nos corresponde decir, sí Señor, hágase tu voluntad. Hablando precisamente de su voluntad, cuando consideramos a Dios y cuando lo empezamos a conocer, vamos a tener un entendimiento, algo que tiene que cambiar nuestra mentalidad, tiene que renovar nuestra mente y nuestro corazón, y es saber que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Estos tres elementos hacen que la voluntad de Dios sea lo ideal para cada uno de nosotros. Pensar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, nos debe dar a nosotros la completa seguridad que todo, al estar en sus manos, todo va a funcionar bien y para bien. La voluntad de Dios, sin importar nuestra situación, seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Y cuando tengamos dificultades y pasemos por las aguas, por los ríos y pasemos por el fuego, cuando pasemos por diversas pruebas, la voluntad de Dios, debemos recordar siempre, será buena, perfecta y agradable. Si restauramos nuestra relación con Dios de corazón, con toda sencillez y humildad, entonces será más fácil que demos el siguiente paso. El siguiente paso es cuando estamos dispuestos de aceptar su palabra para poder seguir las instrucciones de Dios. Parece una idea muy sencilla, sin embargo, cientos de personas están muy satisfechos porque ellos dicen, yo creo en Dios. Pero Santiago nos recuerda a nosotros que también los demonios creen en Dios. Claro, creer es muy importante, pero debemos salir de esa comodidad, de ese espacio de quietud y de inactividad por decir, pues es que yo sí creo en Dios y tengo una Biblia, la leo de vez en cuando, pero sí creo en Dios, yo sí tengo una gran fe. Bueno, ese no es el punto realmente. El punto espiritual es pasar del hecho de creer en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, al hecho de creerle a Dios, de aceptar que lo que Él dice es básicamente
lo más importante para nuestra vida y que a nosotros nos corresponde seguir las instrucciones que Dios ha trazado a través de su palabra. Entonces, creer es importante, pero debemos pasar de creer a creerle a Dios. Y la siguiente idea aquí es que de creerle a Dios, si realmente le estamos creyendo a Dios, vamos a poder confiar en Él. Vamos a depositar en Él toda nuestra confianza. Cuando los bancos ganan la idea de que son confiables, la gente deposita sus recursos ahí. Cuando una casa de moneda, de cambio, de lo que sea, se vuelve un lugar inseguro, la gente va a quitar los fondos o no va a dejar ahí sus recursos. Los bancos ganan credibilidad siendo dignos de confianza. Ahora, en este caso, Dios debería ser digno de toda nuestra confianza, porque ya vimos que Él es en su bondad, es bueno, es fiel, verdadero, en Él no hay sombra de variación, Él permanece fiel, firme, justo en todo lo que Él desea, haciéndonos bien a cada uno de nosotros. Entonces, si creemos en Dios, debemos creerle totalmente a Dios. Y si estamos en el punto de creer totalmente lo que dice su palabra, el siguiente paso sería confiar en Él. Correr a Él y depositar en Él toda nuestra ansiedad, preocupación, turbación, poniendo delante de Él nuestros caminos, poniendo delante de Él para que se haga su voluntad, es como nosotros encontramos paz y seguridad. Confiar, si somos capaces de confiar, confiarle nuestra vida, confiarle nuestro futuro, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros planes, cuando los ponemos delante de Él, entonces vamos a llegar a un nivel ahora donde dependemos de Dios. Quiere decir, dependemos totalmente de lo que Él diga, de lo que Él quiera, de lo que Él haga con nosotros. En la Biblia hay un ejemplo que es Jacob, de una persona con mucha capacidad para hacer su voluntad. Toda la vida Jacob fue una persona y tal como su nombre fue capaz de engañar para lograr la bendición de Dios. Jacob es el modelo del hombre que camina en su propia voluntad, haciendo su propia voluntad durante toda su vida, hasta que llega el momento en que interviene Dios en su vida y tiene que tratar con él, y entonces le cambia de Jacob a Israel. Y así somos los seres humanos, vivimos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, hasta que Dios trata con nosotros. Trata esos aspectos de autosuficiencia, de orgullo, de vanidad, y empieza Dios a establecer su voluntad en nuestra vida, y es cuando nosotros decimos, amén Señor, está bien, ahora nos podemos rendir, ahora nos podemos someter a lo que tú quieras, que se haga tu voluntad, y podemos decir, orar sin temor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi negocio, en mis proyectos, en mi futuro, como se hace en los cielos, sin temor y con toda confianza, porque hemos llegado a ese punto de total dependencia. Y es cuando entonces, solo es cuando entonces Dios es nuestro refugio. Hay unas escrituras donde nos dicen que Dios es nuestro refugio. Y a veces la gente no ha dado estos pasos y los toma y se los cree y dice, yo sé que Dios es mi refugio, pero no creen a lo que Dios dice, no han puesto en Él toda su confianza, no dependen de Él, pero están pensando que Dios es su refugio. Yo creo que es una forma en que a veces, sin quererlo, nos engañamos a nosotros mismos. El proceso es de creer a creerle a Él. Si le creemos a Él, podemos confiar. Si confiamos, entonces dependemos de Él. Y cuando dependemos totalmente de Él, Dios viene a ser nuestro refugio. Esto nos debe llevar a considerar, a estimar que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Cuando lo conocemos a Él, nos enfocamos en quién es Dios en nuestra vida y tomamos estas palabras como reales, verdaderas, las amamos y las atesoramos en el corazón, nos damos cuenta que estas palabras permanecen para siempre, que lo que Dios trazó y que Dios estableció se cumplió en ese momento de la historia, se cumple en nuestra vida y lo maravilloso se cumplirá por generaciones.
El apóstol Pedro dijo en la primera carta, capítulo 1, verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. Nuestras palabras no. Y las palabras de los políticos tampoco. Y las palabras de las personas que mienten tampoco permanecen para siempre. Solamente las palabras de Dios permanecen para siempre. Son palabras que nos dan a nosotros en este momento seguridad, que aseguran nuestro corazón de que al estar en su voluntad, todo esto está trabajando de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Esto nos lleva a considerar otra idea importante. Es cuando estamos conociendo a Dios y nos damos cuenta y empezamos a entender esto, nos damos cuenta que estas palabras permanecen por generaciones. Las palabras de bendición que Dios nos ha dado a nosotros no solamente eran para nosotros, también son para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y así va a ser con cada generación en el futuro. Hay dos escrituras que nos dan una idea de esta dimensión de cómo Dios habla para mucho tiempo. Una la encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 15. Y dice, Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Dios no olvida lo que Él ha establecido, lo que Él ha designado, lo que Él ha hablado, lo que Él ha prometido. Y dice, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Es una palabra no solamente, esto lo escribió David, no es una palabra solamente para el rey David, fue para sus generaciones, como hoy lo es para nosotros y lo será para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Otra referencia la encontramos en el Salmo 105, verso 8, donde dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios determinó una palabra para 1000 generaciones. Es una palabra que nos alcanzará a nosotros, bendecirá nuestra vida, va a bendecir a los hijos y va a bendecir a los hijos de los hijos. Entender esto le debe dar a toda persona seguridad que el favor de Dios estará operando no solamente en su vida, sino en sus hijos y en el desarrollo de toda su vida y especialmente cuando vengan los otros hijos. Los hijos de los hijos por generaciones, el favor de Dios los estará alcanzando para cumplir el propósito de Dios, toda su voluntad y que les corone sus días con toda bendición del cielo y de la tierra. No debemos pasar por alto también que su Espíritu Santo vive permanentemente en nosotros. Esto pareciera que es tan sencillo en las Escrituras, pero a veces las personas hacen un tipo de oración que demuestra que todavía esto no lo han entendido. Cuando dicen, Señor, no nos abandones, Señor, no te vayas de nosotros, Señor, no nos dejes. Y hay hasta canciones hay de esta forma que dicen, no nos dejes, no te vayas, no nos abandones. Pero si leemos bien las Escrituras, de creer a creerle que Él está con nosotros para siempre. Él estará con nosotros para siempre. Y su Espíritu vive permanentemente en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre un profeta y luego regresaba. Venía y luego se iba. Venía y luego se iba. Y así fue. Pero a partir de la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, el Espíritu vino a morar permanentemente en nosotros. Y la idea que sigue de esto, de entender esto, es que Él está en nosotros, no solamente como un huésped, como una habitación, porque somos templos del Espíritu Santo, pero está como un sello. Él ha venido a sellar nuestra vida y Él es la garantía del amor de Dios, de que somos su propiedad y que Él vendrá por nosotros. La presencia del Espíritu Santo hace que nosotros constantemente recordemos que le pertenecemos a Dios, que estamos sellados y apartados para Él.
Saber que no es que Dios viva en un lugar físico, Dios habita en nuestros corazones. Este espíritu no es solamente un viento, un hálito que pueda estar en nosotros, un soplo o algo que produce calor en nosotros, porque muy claro se lo dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, que Dios no nos dio un espíritu de temor o de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que está en ti. Nosotros somos frágiles, nosotros somos seres de barro, pero el que habita en nosotros es poderoso, es sabio. Nosotros no sabemos muchas cosas, pero el que habita en nosotros, Él lo sabe todo. Nosotros pudiéramos ser muy simples, muy sencillos, no tener mayor alcance de las cosas, pero el que habita en nosotros es sabio y Él nos dará en el momento adecuado la capacidad, el entendimiento, la sabiduría. José había sido criado en el hogar de una familia, quizás hasta muy protegido, por eso era rechazado por sus hermanos. No era que él había estudiado en grandes escuelas y había hecho grandes cursos y que había tomado muchas clases de los expertos de aquella época. Él solamente se había fijado cómo su padre administraba, sabía la historia de Israel y era un hombre que amaba a Dios. Dios depositó de su espíritu en él y cuando le dio dones y talentos llegó el momento que José vino a ser el segundo hombre más importante de Egipto. No porque él tenía estas cualidades, sino porque Dios, el mismo Faraón, reconoció que hay un espíritu que es diferente al de todos en este lugar. ¿Quién mejor para gobernar este país que tú? ¿Pero por qué? Porque él tenía una cualidad especial que venía de su relación con Dios, de agradar a Dios. Así que no tenemos un espíritu de temor ni de esclavitud, tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio que mora permanentemente en nosotros como un sello, como una garantía para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una gran verdad que todos la conocen, todos la saben, pero que debemos llevar a ese terreno de depender completamente de esto que está escrito. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es la verdad que sostiene nuestra vida. Pasando adversidad, pasando problemas, dificultades, estamos plenamente convencidos que esta situación que yo no entiendo en este momento, Dios la va a transformar para bien, para bendición, para darle a alguien esperanza, para darle a alguien seguridad, para darle a alguien la fe de un milagro, para darle a alguien el testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Cuando Dios, dice David, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies en la roca y luego me dio un canto, una celebración, una alabanza para Dios, dice él, lo verán esto muchos y confiarán en el Señor. Así que podemos llegar a esta conclusión. Así como Dios permanece para siempre, como Dios es inmutable, como Dios no cambia, como Él permanece para siempre, y de igual manera su palabra también permanece para siempre. Y de la manera que Jesús cuando vino a la tierra, nos dice el libro de Hebreos, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesús fue lleno de misericordia y de compasión. Sanó a los enfermos, curó a los leprosos, echó fuera a los demonios. De la misma manera, ese Jesús, hoy que no ha cambiado, está presente en nuestras vidas para librarnos del mal, para romper ataduras, para romper culpa, condenación, acusaciones del enemigo, para darnos esperanza, para darnos salvación. Él no ha cambiado. Y lo que tenemos que decir es, si Dios no cambia, su palabra no cambia, Jesús no cambia, pero nosotros somos frágiles, nosotros sí vamos y venimos, nosotros sí somos como hojas arrastradas por el viento. Pero quiero leer nuevamente la escritura en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17, donde dice que el mundo pasa, y de eso todos estamos seguros. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que conecta con Dios,
El que sigue la palabra, la instrucción, el mandato del Señor, ese permanece para siempre. Y la obra que haga bajo la dirección del Señor, en la sujeción al Señor, bajo la cobertura del Señor y siguiendo las instrucciones de su palabra, su obra, su vida, su casa permanecerá para siempre delante del Señor. Nosotros en la vida realmente con esto, leyendo al Señor que dice que no nos afanemos por alimento, por vestido, por el día de mañana, deberíamos entender cada día trae sus propios males, cada día trae sus propios problemas. Entonces nosotros en este punto solamente tenemos dos opciones. Podemos afanarnos, podemos continuar nuestra lucha, nuestro esfuerzo por hacer nuestra voluntad, una lucha desgastante, una lucha que nos va a cansar en el cuerpo, el alma y el espíritu, y terminaremos edificando en la arena. Podemos dejar la fuente de aguas vivas. Podemos construir las mejores cisternas, que al final siempre estarán rotas. Y en ese proceso, desgastar nuestra vida, enfermarnos y quizás morir antes de tiempo. O podemos edificar sobre la roca, conectar con Dios, afirmar nuestro corazón con Él, creerle a Él, confiar en Él, depender de Él, que Él venga a ser nuestro refugio para seguir todas sus instrucciones, hacer a un lado la experiencia, hacer a un lado las ideas de otras personas y atrevernos a confiar, a aceptar que lo que Él dice es verdad, que lo que Él dice es lo mejor para cada uno de nosotros, que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando confiemos de esa manera, nuestras almas tendrán descanso. Hallaremos descanso para nuestras almas. Podremos descansar en Él sabiendo que no seremos avergonzados. Y en este proceso, indudablemente, tendremos paz, seguridad y salud. Una vida abundante, como dice el Señor. Quiero recordar las palabras del rey David en el Salmo 40, cuando él dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Teniendo muchas opciones, en este caso solo hay dos, o confiamos en nuestra fuerza, confiamos en la fuerza del Señor. Confiamos en nuestra sabiduría o confiamos en la sabiduría del Señor. Vivimos desconectados y tratando de hacer una vida sin Dios, construir un mundo de felicidad sin Dios, o construimos nuestra vida en una buena relación con el Señor y dependiendo completamente de su palabra. Eso es algo que solo cada uno de nosotros puede decidir. Por lo pronto el Salmo dice: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. De nosotros depende ser bienaventurados, ser inmensamente dichosos cuando decidimos poner en el Señor nuestra confianza. No confíes en tu corazón, no confíes en tu riqueza, no pongas la esperanza en otro hombre y no pongas tu esperanza en el ocultismo, no pongas tu esperanza en aquello que Dios mismo ha prohibido y también ha maldecido. Debemos poner toda nuestra confianza en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que un día vendrá por nosotros. ¿Quieres ser bienaventurado? Deposita tu confianza en el Señor. Restaura tu relación con el Señor. Dale a Él el primer lugar de tu vida. Depende completamente de Él. Cuando pones confianza en Él, depende de Él, entonces en ese proceso el Señor será tu refugio. Vivirás bajo este manto de protección y de seguridad sabiendo que donde tú vayas, Él está contigo. A lo que te enfrentes, Él te dará la victoria. Con lo que luches, Él al final siempre coronará tu vida con su victoria. Por eso podemos ser bienaventurados poniendo toda nuestra confianza en Él. Y quisiera invitarte que oráramos, que le digamos al Señor que queremos restaurar nuestra relación con Él, afinar cada detalle de nuestra vida de acuerdo a su voluntad
y disponer nuestro corazón para obedecer al Señor. Entonces vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la vida que nos das este día. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de conectar nuestro corazón con el tuyo. Por tener este momento para decir, tú eres la persona más importante de nuestra vida. No existe otra persona más importante. No lo hay. No hay Dios tan maravilloso como tú. No hay un Dios que haga las obras que tú haces. No hay un Dios que nos ame como tú nos has amado. Por eso te damos las gracias en esta hora. Por eso en el nombre de Jesús te honramos y queremos sanar nuestra relación, restaurar nuestra relación contigo, ponernos completamente en tus manos, iniciar este proceso donde tú seas nuestro refugio, donde podamos vivir seguros y construir seguridad para todos aquellos, Señor, que están con nosotros, donde nosotros nos relacionamos, donde nosotros vivimos, trabajamos con las personas que nos rodeamos, que ellos vean que tenemos un fundamento eterno, que nuestra vida está establecida en la seguridad de tu amor, en tu palabra, Señor, y que nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para seguir lo que tú dices. Oro uniendo mi corazón a todo aquel que en este momento decidimos darle a Dios el primer lugar de nuestra vida y disponemos nuestro corazón para obedecer todo lo que tú dices. Oramos así en el nombre de Jesús, sabiendo desde este momento que seremos bienaventurados por haber puesto en ti toda nuestra confianza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que la gracia del Señor te cubra, te ayude, te libre de todo mal, te guarde a ti y a toda tu familia. Les deseamos lo mejor. Les deseamos en el nombre de Jesús todo el favor del cielo en cada uno de sus días. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.